Desarrollarán amplio programa de homenajes a José Martí en ocasión del aniversario 167 de su natalicio. Otorgan Premio Nacional de Investigación Cultural a las doctoras Lilian Yanes Godoy y María del Carmen Ariet García. Y preparan propuesta literaria de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020 que comienza el 6 de febrero en La Habana. Saludos desde La Habana, es viernes 17 de enero de 2020 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El próximo 28 de enero se conmemorará el aniversario 167 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, como diría el doctor Eduardo Torres Cuevas, el alma de la nación cubana. Numerosas son las actividades para rendirle homenaje desde las instituciones martianas y otras que también promueven su ideario. Reafirmar el legado martiano a través de actos, galas, rutas históricas hacia lugares donde estuvo el apóstol, diálogo de generaciones sobre la actualidad de la obra martiana, exposiciones colectivas, concursos de artes plásticas, coloquios y conferencias serán las diferentes maneras de homenajear a José Martí a 167 años de su natalicio. Nosotros tenemos la gran misión de acercarnos a los jóvenes y a los jóvenes tenemos que acercarnos con la palabra martiana desde sus propios métodos, desde el método ese de hablar con el corazón de una manera, digamos, directa, pero ir a los sentimientos, ir a lo más sublime que tiene la gente, que es el amor a su prójimo, el amor a la patria, el amor a su familia. Yo creo que desde esas maneras, desde esos códigos, nosotros podemos transmitir el legado martiano. El 28 de enero, Cubavisión y Canal Caribe transmitirán a partir de las 6:30 de la mañana una revista especial dedicada a la figura del apóstol, idea central que matizará la programación preparada por el sistema informativo. Tenemos que pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos transmitieran la historia de Cuba, cuáles fueron los maestros que tuvimos que de verdad nos encantaron, que nos llevaron por caminos que nos novelaron la historia y que la vimos como algo de nosotros, que no hubo que forzar nada. Así tenemos que nosotros transmitir la idea martiana, así tienen que transmitirlo las instituciones. Todo lo que hagamos tiene que dejar una huella, tiene que conectarse con esos públicos con los que nosotros trabajamos. Homenaje que se realiza en un contexto singular en el que ha quedado claro el sentir de los cubanos sobre la figura de Martí y que pone de manifiesto la importancia de la labor de las instituciones martianas. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y a propósito del movimiento juvenil martiano, la Unión de Jóvenes Comunistas y la filial de la Sociedad Cultural José Martí de Villa Clara realizaron una actividad político-cultural en el Parque de los Mártires de Santa Clara en desagravio a los hechos delictivos en relación a los bustos del apóstol de Cuba. Desde la cultura misma, los estudiantes y el pueblo de Santa Clara se reunió en el Parque de los Mártires de la ciudad y desde ahí manifestó su condena hacia esos compatriotas que han olvidado el valor, trascendencia y altura inalcanzable del más universal de los cubanos, José Martí, intentando manchar su presencia en parques y bustos de La Habana, donde se mantiene vigente su noble figura, al igual que en todo nuestro país. Hemos convocado un acto de enaltecimiento a la figura de nuestro héroe nacional que va a ser replicado en todos los municipios de la provincia, justamente para dar una respuesta de desagravio a los actos vandálicos cometidos en La Habana con los bustos martianos. Acá en este Parque de los Mártires, donde la juventud cotidianamente viene a rendirle homenaje y todos los 27 de enero llega la Marcha de las Antorchas, desde el arte, desde todas sus manifestaciones llegó el homenaje de la juventud al legado de nuestro héroe nacional y también el compromiso de seguir siendo martianos. Vamos a enaltecer a Martí recordando cómo Martí fue la idea del bien, cómo en Martí tenemos al guía eterno de la Revolución Cubana para resaltar la obra y la vida y el pensamiento de nuestro maestro. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro habitual recorrido por lo que publica en los sitios digitales de otros medios de comunicación. Comenzamos por el portal Cubasi, que publica íntegramente una declaración del Consejo Asesor Nacional de CODEMA a propósito de los actos vandálicos contra la figura de José Martí. Más allá de ideologías, decretos religiosos o corrientes filosóficas, José Martí encarna los sagrados valores éticos que conforman los cimientos patrios de Cuba como nación independiente, afirma la declaración y concluye: el Consejo Asesor Nacional de CODEMA deplora profundamente los inescrupulosos actos vandálicos que desde la indecencia ignorante han profanado la imagen de nuestro apóstol nacional. Los cubanos decentes de todas partes sabremos honrar a Martí como el hombre bueno que es y por lo que tanto le amamos. Por su parte, la página cultural del diario Juventud Rebelde informa que luego de analizar y valorar un total de 5 nominaciones presentadas por igual cifra de instituciones culturales del país, el jurado del Premio Nacional de Investigación Cultural 2019, con la doctora Graciela Pogolotti como presidenta, decidió otorgar por mayoría el galardón por la obra de la vida a Lilian Yanes Godoy y María del Carmen Ariet García, doctoras en Arte y Ciencias Históricas respectivamente. Según trascendió, las relevantes obras investigativas y la proyección intelectual de ambas, tanto en Cuba como fuera del país, las hacen acreedoras del premio. Este fue entregado en la tarde de hoy. Y cerramos en la publicación Trabajadores para reiterarles la invitación a asistir a la temporada que inicia hoy viernes, Danza Teatro Retazos, en el Gran Teatro de La Habana. La compañía que dirige la maestra Isabel Bustos presentará una de sus más emblemáticas piezas, Las Lunas de Lorca, consagrada al gran escritor español Federico García Lorca. Y con fragmentos de esta coreografía cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una breve pausa en nuestro recorrido noticioso para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Y en el próximo segmento le estaremos hablando de literatura y libros y recibiremos al presidente de la Academia Cubana de la Lengua a propósito de que la semana que viene esa prestigiosa institución realizará una acción pública en defensa de nuestro idioma. Enseguida le ofrecemos los detalles. No abandone la sintonía. Sábado del Libro. Este 18 de enero se presenta el título Cuentos Populares Cubanos de Humor, del autor Samuel Feijó, publicado por la editorial Letras Cubanas. Sábado del Libro. El 6 de febrero comenzará en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña la Feria Internacional del Libro Cuba 2020. El sistema editorial cubano trabaja para garantizar una amplia propuesta de títulos para los cientos de miles de cubanos que asisten habitualmente a las actividades de esta cita cultural. La editorial camagüeyana Ácana, por ejemplo, presentará libros de diferentes generaciones, temáticas y estilos en esta 29ª edición. La Feria del Libro genera una gran intensidad para los lectores. Ejemplares del sello editorial camagüeyano llegarán hasta la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña durante la 29ª edición. Habrá propuestas infantiles, intimistas, de autoayuda, entre otras. Textos de poesía y narrativa. Para esta edición hemos escogido La Vigilia del Argonauta, un poemario de Lina de Feria, quien pronto será investida con el Premio Nacional de Literatura 2019. También tenemos el libro de Imaginar del poeta habanero Rito Ramón Aroche, tenemos El Ungüento de la Magdalena de Ricardo Riverón, tenemos el libro para adolescentes y jóvenes El Mundo de Alejandrita de la escritora camagüeyana Joandra Santana. Tenemos una novedad, Conociendo las alergias, de una doctora alergóloga camagüeyana, es una autora novel con un libro de autoayuda para la familia que tiene hijos alérgicos. Y tendremos en el pabellón infantil Crónicas del Hormiguero, una novedad editorial también de Ácana de un autor novel
que proviene de los talleres literarios. Tendremos Cucuy, el Guije no quiere perder el tiempo, para homenajear los 30 años de nacido de este proyecto de Ángel Velasco, un escritor camagüeyano. El mundo de Alejandrita de Yoandra Santana será uno de los títulos lugareños a la Fiesta del Saber en la capital del país. La novela permite reflexionar o extraer conclusiones, fundamentalmente a los adolescentes, sobre cómo actuar en algunas circunstancias de la vida. He compartido mi infancia en este libro, lo que aprecio que puede ser la familia cubana de hoy en día, lo que tiene que ser la escuela cubana en estos días, y un granito de arena. Creo que ese es el arte, contribuir con un poco al desarrollo social del país y a la familia, en fin, a todo. En un contexto de complejidades culturales, muchos encuentran en el papel impreso un tesoro. Específicamente el día 11, a mí se me va a entregar el premio Raúl Ferrer como promotor, el mejor promotor de la lectura en el 2019. La editorial Acana propone varios títulos en la Fiesta de las Letras, una oportunidad de acceder a la riqueza interior de sus textos, momentos para el enriquecimiento intelectual. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y sobre la palabra y el uso correcto de nuestro idioma, seguimos hablando ahora en esta emisión por intermedio de mi colega Magda Resic en el segmento de entrevistas en primera persona. Nuestro invitado de hoy es un gran especialista en la cultura nacional, alguien muy reconocido que desde que asumiera la dirección de la Academia Cubana de la Lengua también ha dedicado buena parte de su tiempo a esta institución de alto prestigio que veremos hoy cuánto se dedica a comprometer ese legado identitario y de la lengua y de la cubanía, y cuánto hace porque en Cuba cada vez más entendamos la riqueza y la belleza de nuestro idioma. El venidero día 24 se inaugurará un taller que agrupará alrededor de la temática lengua, cultura y nación a expertos, a conocedores de Cuba y del mundo alrededor de un encuentro que sin dudas marcará parte de la historia contemporánea de la Academia Cubana de la Lengua. Profesor, hombre que en la universidad ha dejado una estela de simpatía y de aprecio en sus estudiantes, hombre que además ha dedicado buena parte de su tiempo a la investigación, es alguien que, como ven, no ha quedado atrás en asumir esta responsabilidad que tanto le distingue no solo en Cuba, sino en el mundo. Se trata del doctor Rogelio Rodríguez Coronel, a quien mucho agradezco que nos acompañe. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y asumir la responsabilidad de la Academia Cubana de la Lengua también supone realizar una especie de reescritura, rediseño, porque cada periodo nos lleva a eso. ¿En qué está inmersa la Academia Cubana de la Lengua en los tiempos más cercanos, estos días que corren? Bueno, la Academia tiene continuidades de proyectos de investigación panhispánicos, pero también tiene una serie de objetivos con respecto a la nación, con respecto a nuestra identidad. Y justamente en este momento estamos preparando un taller para el día 24 de este mes sobre lengua, cultura y nación, ante la necesidad de diseñar y formular una política lingüística de donde se deriven determinadas normas que proponer para, digamos, la comunicación, para el entendimiento interno, ¿no? Una política lingüística. Ajá, así ¿Y es. eso qué supone? Eso supone ponernos de acuerdo sobre cómo, por ejemplo, va a convivir nuestra lengua con otro inminente, que es el inglés. Hay que recordar, por ejemplo, que esta academia se creó en 1926 justamente ante la contaminación de la lengua inglesa en aquellos momentos, como defensa de nuestra identidad, como defensa de la variedad cubana de la lengua. Y estamos viendo, digamos, que en nuevos contextos, pues también estas lenguas colindantes tienen sus intercambios y tenemos que ver, bueno, cuál es el papel de nuestra variedad lingüística frente a otras lenguas, no solamente al inglés, sino también a otras lenguas, ¿no? que conviven con ella en el plano nacional. Y para defender la cubana, ¿qué hace la academia para defender la cubana? Porque bueno, sabemos que la lengua no es un ente muerto, que se construye a diario. No es un ente muerto, al contrario, está siempre en evolución, un organismo vivo,
esta siembra de evolución la estudiamos en la academia, la estudiamos, nuestra variedad, vemos las diferenciaciones que hay con respecto a otras variantes, como puede ser la peninsular, por ejemplo, muy apreciada en términos globales por su historia, por su tradición, pero frente a eso tenemos nuestra variedad, y frente a nuestra variedad, bueno, pues es parte de nuestra identidad, justamente, la lengua forma parte de nuestra identidad. Precisamente de eso versará el taller sobre... No, de eso y de muchas otras cosas, Ajá. también la enseñanza de la lengua. Ah, qué Por ejemplo, la bien. enseñanza de la lengua, el problema de la lengua y frente a los medios, es decir, el comportamiento de la lengua y el uso de la lengua en los medios masivos de comunicación, frente a, digamos, las nuevas realidades informáticas, frente a nuestra propia identidad, cómo nos define y cómo y por qué. En fin, son temas que se van a trabajar en comisiones, donde irán especialistas, interesados, decisores, políticos, a debatir simplemente para de ahí extraer una serie de acuerdos, consensos, etcétera, acerca de la formulación de esta política lingüística, de donde se derivarán determinadas normas, digamos. ¿El taller tendrá por sede? Será en el Palacio de Marqués de Arco y Palacio del Conde de Lombillo, en Mercaderes y Empedrado. En el Centro Histórico En de el La Centro Habana. Histórico de La Habana. Bueno, pues allí precisamente tiene también su sede la Academia San Cubana Jerónimo. de la Lengua y sin duda es este otro esfuerzo más de los académicos por colocar a la lengua y especialmente al modo en que las cubanas y los cubanos hablamos, colocarlo en el ruedo del debate, del intercambio y especialmente en esta convocatoria a decisores políticos y a personas de los medios y demás para que cada vez más hagamos un empleo adecuado de la lengua, pues ella, como bien nos venía diciendo el doctor Rogelio Rodríguez Coronel, construye y forma parte de nuestra identidad. Así es. A ustedes les recuerdo que se mantengan con nosotros, como siempre les digo, porque hay mucho más. Los 3 tomos del libro de las Constituciones fueron presentados en Cienfuegos ante los miembros de la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba. El texto incluye la historia jurídica de nuestro país en el siglo XIX, con copias idénticas de cartas magnas como las de Guaymaro, Baraguá y La Yaya. Es necesario que el pueblo cubano conozca sus leyes, no solo las actuales recogidas en nuestra flamante Constitución de 2019, sino también esas que rigieron en la isla durante épocas pasadas. Tenemos que pensar no solo en el contexto nacional, sino en el gravísimo contexto internacional que vive el mundo en la actualidad. Y estar bien claro de la historia de su país, y las constituciones son eso, recogen la historia del país en todas las épocas. En este libro, que hoy se presenta en 3 tomos, los doctores Eduardo Torres Cuevas y Reinaldo Suárez Suárez realizan un minucioso trabajo de investigación sobre las 18 cartas magnas que desde 1812 han sido aprobadas en Cuba. Los autores ofrecen una periodización, es decir, 1812, la primera constitución española que empezó a regir en el país, hasta 1936. 1940 comenzaría el segundo tomo hasta el 2012 y el tercer tomo que se dedica solamente a la constitución de el 2019. El Centro Cultural Palacio Leblanc de la Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos fue la sede de esta presentación. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso, mi colega Yuris Nórdido pondrá punto final al debate que hemos sostenido esta semana en nuestra sección Contrapunteo sobre cómo cantamos el himno nacional. Usted, por favor, no se separe de nuestra señal. En breve volvemos con esta y otras propuestas informativas.
Como lo anunciaba antes de la pausa, hoy mi colega Yuris Nórdido nos ofrece la opinión editorial sobre el tema que durante toda la semana hemos estado debatiendo en nuestra sección Contrapunto en torno a cómo cantamos los cubanos nuestro himno nacional. Nuestro himno nacional, el himno de Bayamo, es símbolo de la nación cubana, consagrado en la Constitución de la República y en otras leyes. Por tanto, merece el máximo respeto de todos, porque esa condición no obedece a un capricho, a una decisión festinada. Ese es el himno de todos los cubanos porque resume en sus notas y en su letra el espíritu libertario, el arrojo, la fuerza y la voluntad irredentas, las ansias de dignidad y progreso de todo un pueblo. No vamos a insistir ahora en la significación del himno, mucho se ha debatido sobre el tema esta semana, y ayer el doctor Jesús Gómez Cairo se refirió a varios aspectos históricos y formales de su devenir y su interpretación. Hablemos de una situación que también ha sido objeto de debate por estos días y que debería mover a la reflexión. No todos interpretan correctamente el himno. Ojo, como dijo ayer Gómez Cairo, no todo el mundo entona correctamente, asumiendo las normas de la música, y esta no es una composición precisamente fácil, pero es perfectamente posible cantar el himno con dignidad, atendiendo a las demandas de una marcha que llama al combate y por lo tanto que no puede ser murmurada o tarareada como el que no quiere la cosa. Voy a decir algo que quizás algunos consideren extremo. O se canta con energía y deseos, o mejor, no se canta. Preferible sería cumplir con lo establecido poniendo una grabación, lo que en definitiva resulta irrespetuoso, particularmente los matutinos de tantas escuelas o centros de trabajo, es ese coro desganado, apático. Más que marcha combativa, parece composición fúnebre. El himno no puede ser reducido a la pura rutina, sin compromisos, despojada de solemnidad. Es un símbolo, y los símbolos vacíos no son símbolos, son entelequias frívolas. Más allá de credos políticos, de intereses personales, está el himno, y su aprendizaje es un deber de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la responsabilidad va más allá de las instituciones. Y la escuela, se ha dicho muchas veces, sigue siendo esencial en ese sentido. Pero insistimos, la responsabilidad va más allá de las instituciones educativas y culturales. La familia debería inculcar el respeto al himno y a toda la historia que representa desde los primeros años de vida del individuo. Sobre los símbolos nacionales y su significado cultural tendremos que seguir debatiendo en esta sección. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial en torno al tema de la semana. Te deseo también que tengas un excelente fin de semana y en próximas emisiones, como decía Yuri, podremos volver sobre este tópico u otros relacionados con nuestros símbolos patrios a propósito de la entrada en vigor de la Ley de Símbolos Nacionales que aprobara la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nosotros seguimos con otros temas y vamos a seguir hablando de historia. El Encuentro Nacional de Estudios sobre las Guerras de Independencia se desarrolla en Holguín en el contexto de la Semana de la Cultura, auspiciado por la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba y el Museo Casa Natal del Mayor General Calixto García. En el evento participan historiadores e investigadores de varias provincias del país. El Encuentro Nacional de Estudios sobre las Guerras de Independencia, con sede en el Museo Casa Natal del Mayor General Calixto García Íñiguez, se dedica en su edición 31 al aniversario 40 del entierro cubano de este insigne patriota holguinero que participó en las 3 guerras. El 11 de diciembre del año 1980 fueron trasladados desde la necrópolis del Cementerio Colón de La Habana los restos del Mayor General Calixto García Íñiguez hacia su ciudad natal Holguín, dándole así póstumamente cumplimiento a la voluntad de Lucía, su madre, de hacerle un entierro cubano a Calixto en su ciudad natal Holguín. Alrededor de 35 ponencias de investigadores de varias provincias y del municipio especial Isla de la Juventud concursan en el evento, que fue inaugurado con la conferencia magistral Coyuntura Internacional y Retos al inicio de la Guerra Grande. Durante la primera jornada también el investigador y miembro de la Academia de Historia, Gustavo Placer, ofreció detalles acerca de importantes hallazgos encontrados al revisar la documentación sobre las guerras de independencia en los archivos españoles. Yo tuve personalmente la posibilidad de hallar allí el nombramiento de Ignacio Agramonte como jefe del Camagüey. Ese es un documento de la República en Armas, firmado por Antonio Lugaces Iraola, tiene el cuño seco de la República de Cuba en Armas,
y ahí aparece el nombramiento de Agramonte. Y debe ser uno de los documentos que Agramonte tenía encima en sus ropas cuando su poder, cuando cayó en combate. La trayectoria de los principales generales de la guerra del 68, el rol de la prensa durante las contiendas bélicas y el papel de la mujer mambisa en la lucha por los ideales independentistas serán otras de las temáticas que centrarán el interés de los historiadores en el encuentro sobre guerras de independencia, que tiene como propósito profundizar en el conocimiento de nuestra historia desde perspectivas novedosas. Leslie Holguín, Denis Rojas, para el Noticiero Cultural. Este viernes, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba rindió homenaje al desaparecido realizador Octavio Cortázar en ocasión del aniversario 85 de su natalicio, en el espacio organizado por el Centro de Desarrollo de Audiovisuales que lleva su nombre y la Asociación de Cine, Radio y Televisión, ambos de la UNIAC. Creadores cercanos a la vida y obra de Cortázar compartieron sus experiencias. De igual modo, se proyectaron materiales audiovisuales dedicados al realizador. Uno de ellos lo compartimos en esta emisión. Cumpliría Octavio Cortázar este 19 de enero 85 años. Especialista en cortometrajes documentales sobre el proceso de la Revolución Cubana, fue realizador de un cine de información. Cortázar creó una obra que de alguna manera es el testimonio más vivo del proceso iniciado en Cuba el 1 de enero de 1959. Hombre profundamente político, imprimió una historia que seguramente servirá de referencia a futuras generaciones, no solo de cubanos, sino de hombres y mujeres de todo el mundo. Tras el triunfo de la revolución, trabajó como asistente de producción en el primer largometraje rodado por el ICAI por Tomás Gutiérrez Alea. Poco tiempo después comenzó a organizar y dirigir la Enciclopedia Popular, una serie de cortometrajes didácticos de apoyo a la campaña de alfabetización. Como director de documentales, realizó algunas ediciones del noticiero ICAI y dirigió uno de los más hermosos documentales del cine latinoamericano, por primera vez sobre la utilización de cines móviles para llevar películas a los campesinos de todos los rincones de Cuba. Cortázar alternó su labor de cineasta con la docencia. Ocupó el cargo de vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente del Centro de Desarrollo Documental Hurón Azul de la UNIAC, que hoy en homenaje lleva su nombre, para continuar dedicado a la labor de preservar la vida y la obra de grandes creadores cubanos, como lo fue también Octavio Cortázar. Elin Drix, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre los homenajes al héroe nacional cubano a propósito del aniversario 167 de su nacimiento. Nos hicimos eco del otorgamiento del Premio Nacional de Investigación Cultural a las doctoras Lilian Yanes Godoy y María del Carmen Ariet García y le contamos de algunas propuestas de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020 que comienza el próximo 6 de febrero en La Habana. Nosotros regresaremos el lunes para repasar juntos lo más relevante del acontecer artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.